Y tengo que decir que me ha llamado mucho la atención ver tantos papás varones, tantos involucrados en la crianza de sus hijos y en qué de útil van a tener en ese tiempo, ¿no? Que necesitan cuidado. Yo he escuchado y he tenido amigos de la tercera edad que me han dicho, yo a mi hijo ya le he cuidado, ya no estoy para cuidar nietos, por ejemplo. Pero en cada aula siempre hay 2 o 3 niños con algún problema de desarrollo. Ya está identificado. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Contextatarias, el junte de las Gregorias. Y bueno, estamos felices de poder acompañarnos una vez más en un domingo a la noche, un horario específico que ya deben saber en casita para acompañarnos en esta transmisión. Hoy estamos felices también de poder compartir este capítulo que ya hemos venido tocando poco a poco de la responsabilidad del Estado, pero específicamente vamos a hablar de los centros de cuidado. ¿Y qué hace el Estado para garantizar estos centros de cuidado? Esa pregunta la vamos a dejar ahí para que también en casa la vayan pensando, si conocen de algún centro y cómo es esta dinámica. Como siempre, aquí es un junte de las Gregorias, entonces estoy feliz de poder compartir nuevamente con gente que aquí ya es su casa, que aquí ya hemos charlado, que nos acompañaron en el primer programa, Carla Gutiérrez, que es la directora ejecutiva del Centro de Promoción Gregoria Pasa. Bienvenida. Gracias, Ale. Un gusto para mí siempre poder compartir este espacio con mis compañeras, con mis compañeros, con las invitadas y expertas que nos acompañan y seguir hablando de estos temas que son tan importantes y hablar hoy también del rol del Estado en el tema de los cuidados. Exactamente. Ya alguien que ya son de la casa, ya los hemos compartido varios programas. Porfirio Cochi, responsable de incidencia política. Muchas gracias, Ale, y gracias por esta otra oportunidad de poder compartir algunas reflexiones sobre esta problemática que urge que todos podamos reflexionar y también generar acciones desde el Estado, desde el ámbito privado, desde lo cotidiano también. Exactamente. Damos la bienvenida también a Eber Flores, responsable legal, que siempre nos trae información importante jurídica. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues aquí yo gustoso de poder estar el día de hoy presente. Y también, como siempre, acostumbramos a tener una invitada especial. Hoy vamos a dar la bienvenida a Julieta Amaru Chambi. Ella es licenciada en Educación Especial y maestra del Centro Virgen Niña. Bienvenida, un gusto de tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a compartir un poco del trabajo que estamos realizando en el Centro Virgen Niña PDB. Bueno, como ya nos acostumbramos aquí en el programa, vamos a empezar a escuchar una gregocápsula. ¿Qué es una gregocápsula? Es el momento donde salimos a las calles a conocer la opinión de la gente. Entonces vamos a ello, a escuchar qué nos tienen que decir. Bento, aquí en Yambal. Soy técnico en telecomunicaciones. Estoy desocupado. Tal como me ves, soy luchador de años, 22 años luchando por acá. ¿Estudiante? Jubilado. Por ahora ya soy jubilada, estoy en casa. Soy diseñador gráfico y fotógrafo. Fonoaudióloga. Soy profesora de canto. Soy cantante y músico. Sí, en una guardería de la alcaldía. No, nunca le llevo. Solamente a un centro de salud sí lo he llevado, cuando eran bebés. No. Sí, tengo 3 hijos. Los 3 están en un centro de motivación temprana, activación temprana. Sí, guardería, después estaba en karate también. Así es, mis hijos menores han tenido la oportunidad de ir a una guardería que era dependiente de una parroquia. Sí, está en talleres de danza y también ha tenido reforzamiento en la parte de terapias con fonoaudiología y terapia ocupacional. Hemos ido a Mente Activa a tener sesiones de estimulación temprana y también estábamos haciendo terapia ocupacional y fonoaudiología. He llevado a cursos de canto y clases de música. Nos ayuda para poder hacer otras cosas más, ¿no? Que nos ayudaba, ¿no?, a cuidarla, no teníamos con quién dejarla, entonces nos ayudaba en eso. Y también le apoyaban en lo educativo, le enseñaban a hacer cositas ahí. Porque si no hay dinero, no hay plata.
Primero que nos permitía pues tener el tiempo para poder dedicarnos a trabajar, a madre y padre. Primero, la manera en la que se desarrollan con otros niños. Dos, creo que el hecho de interactuar con manitos, piecitos y demás. El avance que se ha visto muy marcado en el desenvolvimiento corporal, que tenía mi hijita una dificultad con los piecitos. Entonces con la rehabilitación ha ayudado bastante y por eso actualmente pues está pasando clases, talleres de danza. Las referencias que nos dan, ¿no? De poder desarrollar el lenguaje, la psicomotricidad, cosas que nosotros a veces lo tenemos como que vamos a aprender nomás. Sin embargo, con estas herramientas yo he visto cómo ella ha podido entender mejor. Bueno, el beneficio es de que ellos pueden seguir aprendiendo y expandiendo sus conocimientos, ¿no? 5 años. Tenía 3 años, antes lo dejaba con mi mamá o con algún familiar. 4 años. Era un bebé de 1 añito y mi otro hijito tenía 4 años aproximadamente. Tienen 4, 2 y 10 meses. Mi hijito tenía 7 años y lo dejaba en la escuela de música. 4 años. Público. Eran privados. Era público, ¿no? De alguna manera era para, más que todo, para la gente que trabajaba y sobre todo no tenía recursos económicos muy fuertes, digamos, ingresos muy fuertes. Sin embargo, nos cobraban un monto económico. Es de convenio. Es junto con la iglesia y bueno, de los aportes de los padres. Privado, porque en el público no hemos tenido buena experiencia. Privado. Sector privado. Sí, porque ayudan, ¿no?, a las mamás a que se puedan los chicos interiorizar en esas cosas que no hay. Por ejemplo, como te he dicho, el de violín, hay cursos que se pagan y son caros. Entonces, los cursos que ella ha estado no han pagado, ¿no? Eran gratis. Y entonces eso es bueno, ¿no?, para las personas que no tienen recursos económicos. Sí, porque ahora el rol de los papás y de las mamás ya está más abocado también a trabajar, a ayudar en la casa. Se tiene que ayudar en la casa. Entonces sí hace falta mucho eso. Sí, se necesita. Para los niños, bueno, en salud sería en este caso, ¿no? Porque sería en salud, solamente ya tengo mis nietos, ya creo que ya, como le diga, mis hijos mayores ya son. Yo soy abuelo ya. Creo que sí, porque ya la mayoría de los padres que trabajan necesitan que cuiden de sus niños y lugares así que aprendan también y mejoren su educación. Estaría muy bueno. Sí, es importante, porque si no los padres jóvenes no saben qué hacer. Se necesitan centros de cuidado, pero especialmente estos centros de cuidado deberían ser de alguna forma modulados en los precios por el gobierno o por la alcaldía o por quien esté a cargo, ¿no? Eso sería. Las guarderías que están a cargo de la alcaldía creo que aceptan muchos niños y no da abasto para que sean bien atendidos. Totalmente, porque lo común de una guardería es colocarle algún juego o colocarle la televisión o algún tipo de manualidad sin ningún fin. Entonces, que exista un centro con objetivos me parece más adecuado para su desarrollo. Sí, bastante, porque en la actualidad hay muchos niños que tienen dificultades, no solamente en la parte motriz, sino en la parte de articulación. No hablan bien, no pronuncian bien algunas letritas, por ejemplo la R que nos decían los fonos, que es muy, muy importante, ¿no? La rehabilitación motora es muy importante para que la persona como tal, que va a ir en crecimiento, los niños, no tengan una dificultad en un futuro en todas las actividades que quieran realizar, correr, caminar y demás. Sí, se necesita mucho. Es necesario que los padres hagan una previa evaluación de estos centros antes de dejar a sus hijos ahí, ¿no? Particularmente yo como padre comparto mucho de que los niños tienen que tener espacios recreativos para que puedan mejorar en temas sociales también. No teníamos todavía empleada, pero posteriormente a ello ya tuvimos que contratar a una empleada.
Muchas veces he tenido que llevar a mis niños a mi trabajo. Gracias a Dios, en mi trabajo me han permitido llevar a mis niños, pero he visto que varias compañeras mías no han tenido esa oportunidad. Si no los dejo en este lugar, pues bueno, me encargo yo de ellos de tratar de cubrir ese tipo de necesidades, ¿no? Si no lo llevaba al centro, pues se quedaba en casa y lo cuidaba, pues si eran mis hermanos, en alguna oportunidad mi papá, pero prácticamente nos ha ayudado bastante que asista a este tipo de centros. Y eso han sido nuestras Grego Cápsulas. Hemos escuchado un poco la opinión de las mamás, padres de familia, si acudían, no acudían, cuál era esta dinámica. Y bueno, empezar a un poco abrir esta conversación preguntándoles, ¿no?, si ustedes tienen hijos, hijas, si dejan a sus hijos o han dejado a sus hijos en centros, o en mi caso particular que no tengo, pero sí, yo he crecido en guardería, creo, desde que tenía 3 meses, porque bueno, es lo que dicen, ¿no? Las mamás tienen que llevar, porque si no están en ese dilema de dejo a mi hijo en la casa, ¿con quién le dejo? Mi mamá ha tenido las posibilidades y el privilegio de poder acudir a la guardería, que era del hospital. Mi mamá trabajaba en un hospital y bueno, ahí me dejaba, ¿no? Y ahí he crecido y bueno, luego ya el colegio, que es una cosa más. Pero bueno, ustedes, ¿cómo ha sido esa experiencia? Carla tiene hijos. Sí, mira, para mí ha sido diferente en 2 etapas, ¿no? Cuando él era muy pequeño, porque además yo soy mamá sola. Entonces, cuando él era muy chiquito, no me quedaba otra que mis papás lo cuiden y luego llevarlo a la guardería desde muy chiquito, ¿no? Lo he llevado desde los 3 años. Yo me acuerdo que era antes de cumplir 3 porque ni siquiera le había quitado el pañal. Entonces le quitaron el pañal en la guardería. Y bueno, él la pasaba muy bien ahí, yo entiendo. Espero. Pero después sí me ha costado porque claro, ya entran al colegio y tal, y ahora que ya es adolescente hace un poco más complicado. Y yo veía en las cápsulas que hemos visto hace un ratito que habían muchas actividades alternativas y es por lo que uno va optando a medida que ellos crecen, ¿no? Mi hijito ha tenido que pasar clases de inglés, vóley, básquet, guitarra, todo lo que podamos, porque si no, ¿en qué ocupa el tiempo y quién lo cuida durante ese tiempo? Es una alternativa. Yo veía justo unos datitos sobre estos temas, de quienes se cuidan, y las poblaciones de adolescentes son las más descuidadas ahora, ¿no? Porque sí hay centros de cuidado infantil, pero para los adolescentes hay muy poco donde llevarlos y qué hacer. Pero tienes que pagar en muchos casos, ¿no? Entonces, creo que muchos de los casos que hemos visto hace ratito en las cápsulas, y tengo que decir que me ha llamado mucho la atención ver tantos papás varones, tantos involucrados en la crianza de sus hijos y en qué de útil van a tener en ese tiempo, ¿no? Que necesitan cuidado. Entonces, creo que a todos nos ha tocado y a todas nos toca pensar qué hacemos para poder trabajar y que ellos crezcan bien, ¿no? Hay un momento de decisión, ¿no? Sí, yo puedo hablar de 3 momentos desde mi experiencia, ¿no? Uno, cuando yo era niño, no me han dejado en un centro infantil, guardería, se denominaba antes, ¿no? Pero he visto, ya cuando estaba ya puber, ya entrando a la adolescencia, he visto que han funcionado. En esos tiempos se llamaban guarderías, a cargo de la iglesia, las hermanas, las monjitas, ¿no? Viendo desde afuera. Y un segundo momento, creo que si a los centros infantiles que conocemos en estos tiempos, y que yo he tenido la oportunidad de dejar a mis hijos en los centros infantiles. Y ahí la responsabilidad de llevarlos al centro infantil ha sido compartido, ¿no? En algunos momentos más mi compañera, porque estaba muy vinculado al lugar de su trabajo, muy cerca espacialmente cerca al lugar de trabajo, porque yo trabajaba en el área rural, entonces no tenía a quién dejar. Entonces ella, digamos, y por eso, digamos, se han beneficiado mis hijos, han tenido la oportunidad de estar en centros infantiles. Y hoy, un tercer momento, vemos ya desde otra mirada también que hay gran desafío, digamos, social, desde lo cotidiano, desde nosotros, desde el Estado, pero también de otros agentes que pueden asumir esta responsabilidad de cuidado, como en las encuestas o en las entrevistas que hemos podido ver, igual que como Carlita ha visto, hemos visto a más hombres que habían estado involucrados en el cuidado de sus hijos, ¿no? Y generalmente la sociedad eso no ve. Entonces me parece un punto importante para ir reflexionando. Y creo yo, porque el punto que tú tocas, Porfi, es importante porque Alejandra, por ejemplo, al inicio decía, las mamás nos tenemos que preocupar. Pero creo que la realidad también es otra, de que los papás también llegamos a un momento donde tenemos que preocuparnos.
Y esto lo digo desde mi propia experiencia, ¿no? Porque cuando ya mi esposa dio a luz a mi segundo hijo, hay un periodo que es posparto, que tiene que estar en cuidados. Evidentemente ella está con el bebé, pero hay un momento donde ella dice, ya tengo que salir a trabajar, ¿no? O sea, no le podemos restringir de que por el hijo se quede en la casa. Entonces ahí ya entramos en un dilema. ¿Qué hacemos ahora con el niño? Y creo que tal vez en la tercera etapa, Porfi, tal vez hubiera sido cuando uno es abuelo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso mío, lo primero que pensamos ahora, lo dejamos a tu mamá, o decía a mi suegra, o a mi mamá, digamos. Entonces, pero no han pensado en sus papás. Claro, no han pensado en sus papás. Claro. Y acá, por ejemplo, y ahí es un dilema. ¿Por qué? Porque muchas veces yo he escuchado y he tenido amigos de la tercera edad que me han dicho, yo a mi hijo ya le he cuidado, ya no estoy para cuidar nietos, por ejemplo. Entonces yo con mi esposa yo conversaba y le decía, pero mira, ¿qué tal si tu mamá tiene esa idea? O ¿qué tal mi mamá tiene esa idea? Entonces, como que hemos ido testeando. Mami, ¿será que me lo puedes cuidar? No sé qué. Entonces, como que la mamá ya dice, ya tráelo. Claro, son por periodos cortos donde ya teníamos que dejar a nuestra mamá. A mí, en lo personal, la que me ha ayudado en el periodo de cuidado de mi bebé, cuando era pequeño, era mi mamá, ¿no? Ahora, ya cuando ya tiene 3 años, estoy en busca de un centro. Ahí es justamente, he ido a buscar varios centros. Es que es la y salvación, ¿no? Sí, he tenido que ir a preguntar en entidades privadas, ¿no? De cuánto es el costo, y hay una variedad de costos que Julieta nos va un poco a dilucidar cuál es el tema del tarifario de estos centros. Antes de olvidarme, que seguramente Julieta nos va a reforzar algunas ideas, creo que para el tema de los cuidados de los hijos, predominantemente son las mujeres quienes buscan, localizan estos espacios, estos centros, uno, motivados por el tema de darse oportunidad de asistir al trabajo, de darse de oportunidad para seguir estudiando, y porque no tienen quien les cuide en la casa, primera cosa, las mujeres más preocupadas por eso. Y leyendo, digamos, o escuchando las opiniones de los entrevistados, los hombres, llevamos a este centro de cuidado, no tanto por nuestro interés personal de seguir estudiando o ir a trabajar, sino para descansar, para ver cómo contribuimos en su formación, en su desarrollo de la psicomotricidad temprana, más desde el ámbito psicopedagógico, más o menos veo eso. Más que por un tema personal. Más que el personal. Que las mujeres es diferente, ¿no? Entonces, exacto, ahí yo veo dos diferencias. Uno, que es necesidad vital para el desarrollo integral de la madre mismo, y nosotros vemos solamente en el niño. Que vaya a la escuela de música, que vaya a la escuela del ballet, o a mejorar algunas limitaciones que tiene en su desarrollo integral de psicomotricidad, por decirte, ¿no? Entonces hay que ver, yo creo que esas dos lecturas también, y eso hay que ir reflexionando también, y eso, a ver cómo encaramos en estos días. Interesante, ¿no? Interesante. Ahí yo pienso que hay que hablar también del tema del acceso, ¿no? Porque quienes hemos podido pagar una guardería, quien puede pagar clases alternativas, accede al servicio. Recientemente ha habido un estudio en la ciudad del Alto sobre los centros infantiles de cuidado de menores, y se ha verificado que después de la pandemia, de haber 80 centros municipales para cuidado de niñas, ahora están funcionando 40. Entonces, 40 centros infantiles públicos para un municipio de 1 millón de habitantes es casi nada, ¿no? Ahí, Julieta, quizás nos cuentas un poco nos estaba comentando sobre cuántos niños se puede atender, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? Porque también cuidar los niños de otra persona es agotador. Sí. 47. Bueno, yo tengo mis 2 hijas, y yo en mi institución ya estoy trabajando 16 años. O sea, después llegaron mis hijas y tuve la oportunidad de que mis hijas estén en el centro donde yo trabajo. Pero en ese tiempo nosotros trabajamos con un convenio con el programa Pan Manitos, la alcaldía, somos convenio. También trabajamos con el nivel inicial, pre-kinder y kinder, porque terminan la guardería, van al pre-kinder y kinder. Después, si hay dificultades en el aprendizaje o algunos problemas, tenemos el apoyo educativo que les brindamos a los estudiantes, y también hay estudiantes que tienen discapacidad, y también trabajamos con esa población de discapacidad intelectual. Estamos hablando con niños con síndrome de Down, autismo, dificultades en el aprendizaje, o sea, una variedad.
Entonces, ha sido un proceso en mi etapa como mamá también, porque sí es una dificultad donde dejamos a nuestros pequeños. También como mamás en un lugar tenemos que ver que el lugar sea seguro, acogedor, o sea, no lo podemos llevar tampoco a cualquier lugar. Como mamá, yo también pienso, y tuve la oportunidad, y creo que esa vez ha habido epidemia en mi trabajo, todas de la misma edad, y todas embarazadas. Y Siempre pasa eso. sí, la epidemia, ha llegado la epidemia, entonces... Con baja, y todos con baja, ¿no? Y sí, era todos con baja, creo. Y nuestros hijos se llevan por meses, y tal vez un año a lo máximo, y la directora en esos entonces nos ha dado un espacio acogedor, donde nosotros teníamos que pagar, o sea, particularmente a una persona que nos los cuide, pero era dentro del trabajo. O sea, eso ha sido una ventaja, porque esa vez todavía no teníamos el convenio con el programa Panmanitos ahora de la alcaldía. Después ya hemos tenido el convenio y hemos seguido trabajando, y mis niñas han terminado la guardería, han ido todavía al kinder y al prekinder. Y de ahí recién los he sacado. Ahora la dificultad que yo veo, que no hay centros de apoyo escolar, porque hay muchos niños que cuando están empezando una lectoescritura en primero, segundo de primaria, hay dificultades, y ahí ¿qué hacemos los papás? Entonces, en mi centro hay ese apoyo, pero sí tiene un costo. No es un costo elevado, sí, es un costo módico porque es con convenio, trabajamos con convenio, pero sí los centros privados por terapias te dan por horas, y otros papás no tienen las posibilidades. Incluso cuando hacemos una detección, cuando estamos trabajando con el programa Panmanitos, nuestro centro es un centro muy, muy especial porque abarca el 50% de niños que ya tienen un previo diagnóstico médico, porque tienen un desarrollo no normal, entre comillas, como los papás detectan, no está hablando mi niño, entonces lo llevan a un especialista, y el especialista deriva, ya tienen referencia con nuestra institución, entonces los derivan. Y en ahí ya estamos en mi institución también trabajamos con un equipo multidisciplinario. Entonces los niños desde 2 años, incluso 3 años, ya están pasando terapias de fonoaudiología, psicomotricidad, la terapia ocupacional. Entonces, y esos niños ya son candidatos para ingresar a lo que es programa Panmanitos. Y una consulta ahí, Julieta, ¿tienen mucha gente, mucha demanda? Es mucha la demanda. ¿Cómo acceden? O sea, ¿qué tienes que hacer tú para poder entrar a tu centro, digamos? Porque imagino que hacen filas, duermen. Amanecen, nos comentan. Sí, hacen mucha fila, y hay veces es un poco triste porque tienes que ir realidades que cada familia te cuenta, y ahí el área de trabajo social hace un estudio social. Eso es lo que nos importa, porque tenemos que velar la necesidad, o sea, de la familia. Hay familias que pueden un poquito más, pero hay familias que no pueden, entonces ahí abarcamos. Es una institución que tiene el apoyo de trabajo social, entonces hacen un estudio y van revisando, y de esa forma acceden a nuestra institución. Los ítems que da también la alcaldía no son muchos, y, o sea, como usted decía, ha reducido de 80, ahora son 40, y es muy difícil también en momentos. Te da pena porque de pronto la mamá viene con sus niños, y de paso un niño que tiene una dificultad, entonces, ¿qué haces? Y ahí sí se necesita más centros, incluso por zona debería haber un centro de apoyo educativo, de atención temprana. Tenemos que seguir trabajando con políticas desde el gobierno autónomo, seguir trabajando, incentivando que vea centros modelos, incluso para tener la seguridad como mamás de que nuestros niños estén en un lugar bien, acogedor, que se vayan desarrollando de manera adecuada, con las necesidades que el niño tiene y que nosotros como centros podemos dar. Sí, yo creo que también ahí tocas un punto, por ejemplo, de estos centros para adolescentes, ¿no? Por ejemplo, el tema del centro, si no me equivoco, es de artes, por fin, si me corriges. Aquí, ¿no? Entonces, justamente yo, para mi hijito mayor, fui a averiguar y vi, hay una sobresaturación de población, o sea, un docente hay mucha demanda, ¿no? Entonces, creo que ahí también ingresa ya el tema de la planificación, ¿no? De la alcaldía, de las autoridades, para poder cubrir estas necesidades y tener la capacidad de atención. Por ejemplo, con Julieta conversábamos y le decía,
más o menos de cuántos niños estamos hablando, y ella me decía, bueno, salen las listas como de 2.000 niños más o menos. Wow, es pero, un montón. Pero el tema ya no alcanza para ítems, ahí es, ¿no? O sea, el tema presupuestario. No hay ítem. Claro, o sea, El espacio no podemos meter a cualquier cantidad. Tenemos una capacidad. ¿Cuántos atienden por curso? Es que nuestro centro es muy especial. El gobierno nos da, ahora estamos con solo 8 ítems, 8 maestras, y en las cuales hay aulas específicas de atención a niños con discapacidad en edades tempranas. Cosa que no hay otro centro que atiende a esta población así específicamente. Hay 8, de las 8 aulas son 5 con niños de atención temprana con alguna discapacidad. Y en aulas tenemos, dependiendo, máximo 6 niños. Porque estamos hablando con niños con autismo, estamos hablando con niños con síndrome de Down, parálisis cerebral, entonces no podemos encajar más niños. Ahora, en los otros niños normales, entre comillas, tenemos niños de 2 a 3 años, de 3 a 4 años, pero en cada aula siempre hay 2 o 3 niños con algún problema de desarrollo. O sea, global en el desarrollo, ya está identificado. Y ahí las maestras son capísimas en hacer las detecciones, porque las maestras que ahora están trabajando allá ya tienen años igual trabajando. Son personal calificado para el cuidado de niñas y niños también, sí. ¿no? Entonces, ellas incluso siguen detectando. Ahí me comentaba, ¿no? Me decía, mi niño no habla. Y no, es que muchas veces pensamos, va a hablar. Ya llegan 4 años, 5 años, no habla. Entonces ya 5 años, cuando va al colegio, recién un poquito nos alarmamos, ¿por qué no está hablando? Y cuando ya llegamos a un primero, si hay un retraso en el lenguaje, ya va a haber más retraso. Entonces ya las maestras ya hacen la detección y ya derivan a nuestro equipo. Ya fonoaudiología, psicología, incluso para las familias es un poco complicado. De pronto, mamá, está pasando algo, tenemos que ir para el área de fonoaudiología, no es normal que su niño no esté pronunciando 20 palabras, ya las maestras van identificando, por eso no hay, o sea, ahorita estamos abarcando creo que 90 estudiantes del programa Palmanitos. 90, que requieren muchas especialidades. Además, ¿no? Y que es el único centro, nos comentan, ¿no? Son mamás que todavía tienen que tener al cuidado a un niño que tiene alguna discapacidad, solo puede acudir a un centro, ¿no? ¿Y qué hacen todas las otras mamás, ¿no? Las que no pueden llegar a tener acceso? Es muy duro. Por lo que lo hemos escuchado a Julieta, realmente es un problema social que el Estado debe asumir con responsabilidad. Y creo que este tema también se ha ido discutiendo en la Asamblea Constituyente, donde se plantea la necesidad y está en la Constitución Política del Estado de revalorizar el trabajo no pagado de las mujeres en temas del cuidado principalmente, el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo de la fuerza de trabajo dentro del hogar. Entonces el Estado tiene la obligación de contabilizar el aporte de esta economía, del aporte de las mujeres a las cuentas fiscales, bien claro en la Constitución Política del Estado. Pero ahí, por ejemplo, en temas normativos, desde el Estado, por ejemplo, la OIT dice, no vamos a lograr la igualdad para las mujeres, para temas laborales, en tanto no se trata el tema de cuidado como un tema central. Porque por cuidado muchas nos quedamos en nuestra casa o emprendemos, que lo hemos escuchado también en los testimonios, ¿no? Que decían, no, muchas de mis amigas han decidido hacer su propio negocio porque quizás no había quien les cuide. Imagínense una mamá de un niño que tenga una niña que tenga una discapacidad, entonces ¿dónde lo deja? Entonces dejo de mi posibilidad de trabajar, prioritariamente las mujeres. Tiene que renunciar. ¿No? Tiene que renunciar. Pero ¿qué hace la norma? ¿No? Por ejemplo, en la baja de maternidad a las mujeres nos dan 3 meses y a los hombres les dan 2 días. El Estado asume todavía que la cuidadora por naturaleza es la mujer. Pero ese cuidado no solamente es para el niño, también es para el cuerpo de la mujer, porque necesita posparto, o sea, ¿no ve? O sea, es como 1 mes y medio, o sea, 45 días que la norma te da, que actualmente lo puedes trasladar tus 45 días de prenatal a postnatal. Es por cuidado también de la madre. Está bien, pero aún así al padre no le permiten el ejercicio de una paternidad responsable. O sea, no hay un momento en que puedas elegir quién toma la baja para cuidarlo 1 mes, porque quieras o no, eso muchas veces es un factor que define que una empresa contrate a un hombre o a una mujer, porque vas a tener a la mujer por fuera varios meses del trabajo. Lo mismo cuando hay personas con discapacidad.
¿no? Si bien la ley, ahí tú, Evertito, nos aclararás, dice que una persona que está al cuidado de una persona con discapacidad tiene permisos, tiene ciertas ventajas, beneficios, pero sí. si tú sabes que una mujer está a cargo de una persona con una discapacidad, laboralmente es como que te dejan por fuera, ¿no? Porque saben que va a pedir muchos permisos, que va a haber bajas y tal. Entonces, yo pienso que todavía en la concepción del Estado tenemos un sistema patriarcal muy marcado, ¿no? Porque la normativa no se ha cambiado, nuestra ley laboral de cuando es de 1940, ¿no? Ni mis abuelos estaban insertos laboralmente. Pero Sí, ¿sabes ¿no? qué, Carlita? Yo Pero creo que ahí hay que un poquito hay el trabajar. Estado, pero también hay el tema de que, por ejemplo, instituciones, puede ser nuestra propia institución, una privada, qué sé yo, si ven a una mujer que está en gestación, van a preferir no contratar y tal vez van a preferir al varón. Porque ahora, si lo ponemos esta figura de que... Es complicado. Es caro. Sí, es caro. Es caro. Entonces, creo que ahí también hay que analizar esto, porque si es que le ponemos que al varón también se les va a otorgar 45 días, ¿no?, de baja por el tema de cuidado, la empresa va a decir, ¿dónde están mis intereses? Porque ellos también tienen que cuidar tus intereses. Y tú eres del área, Carlita. Sí, Creo yo que esas sé cosas, perfectamente ¿no?, que es difícil. que es contratar, ¿no? difícil, ¿no? Entonces, creo que también estas cosas hay que tomarlo bien en cuenta y pues muchas veces, ¿no? Y yo le decía esto a Porfirio, de que muchas veces nosotros ya, bueno, mi papá, por ejemplo, a mí empezó a cuidarme empíricamente, ¿no? Ahora es cuando ya tenemos profesionales que pueden detectar este tema de dificultades en el habla, psicomotricidad, muchas cosas que antes no lo había. Y tal vez la mamá o el papá improvisaba estos cuidados, ¿no? ¿En base a qué? En base a las costumbres, a la medicina tradicional. Y como ejemplo, por ejemplo, a mi hijito cuando tenía un mes le detectaron displasia, ¿no? Tenía unos grados de displasia en su pie derecho, si no me equivoco. El tema presupuestario es el que me ayudó porque sí le pude dar este tratamiento. Y me gustaría que tal vez aquí Julieta nos diga más o menos cuántos son los montos, por ejemplo, para poder cubrir ciertas necesidades de los niños. En el caso mío sí era elevado. Tuvo que usar arnés, cada mes había que llevarle donde el especialista, entonces era un monto elevado. Y mi madre, si no podría haber tenido esa posibilidad económica, me hubiera dicho, ¿sabes qué? Con el cucharoncito en el pie que darle cada mañana, con eso se va a acomodar el piecito. Entonces, creo que hay estos cambios también en donde... De necesidades. O de quizás necesidades. Identificación de otras necesidades. Por ejemplo, temas de niños que están en el tema del espectro autista, ahora es mucho más común, o que tienen TDAH. Antes no, solo te portabas mal y punto, digamos, ¿no? Y te corregían tal cual. Y obviamente tenías otras formas de comportamiento y otra crianza. Pero yo creo que ahí, de alguna manera, aunque evolucionen los problemas, seguramente van a seguir cambiando. Cada vez las mamás nos fijamos más cosas y los papás también, entonces aparecen más cosas. Pero ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Porque el Estado es el garante de derechos, ¿no? Y si queremos que el cuidado se vea como un derecho, se garantice como un derecho y que todas y todos que tenemos derecho a ser cuidados seamos cuidados, entonces, ¿dónde está el Estado? ¿No? Si bien hay muchas políticas que se hacen, porque ahora justamente se está tratando el tema de la política de cuidados, ¿cómo garantizamos que una política tenga recursos? Que es algo que veíamos, digamos, en el presupuesto municipal, ¿no? Teníamos 40 centros, ahora tenemos 20, pero tenemos más población y muchos más niños, niñas, adolescentes y poblaciones que necesitan cuidados, ¿no? Entonces, en Bolivia, por ejemplo, 4,5 millones de personas necesitan cuidado. De estas 320,000 personas son personas con algún tipo de discapacidad, pero 1.2 millones son niños de infantes, primera infancia, de 0 a 4. De 5 a 9 son otro 0.2 también, y 1.2 de eso es un poquito más. Entonces, ¿cómo hace el Estado para atender todos estos grupos? Porque es justa la redistribución de recursos para que reciban cuidado también, ¿no? Entonces, es un tema, yo pienso, hasta bien técnico hablar de los presupuestos y de la distribución del tema del Estado. ¿Cómo se Pero es un exige tema de también? justicia, ¿no? Y cómo se exige, porque habitualmente se invisibiliza, ¿no? Sí. Yo creo que ahí, por la información incluso que estoy escuchando de Julieta y los datos de la propia Carlita, creo que nos está poniendo a grandes desafíos desde los actores estatales. O sea, el cuidado hay que reconocer como un derecho social,
un derecho a la vida. Vivimos un estado social de derechos, ¿no ve? Predominantemente de derechos. Muchos países de la región valoran nuestra constitución política del Estado. Pero lo que estamos fallando creo que es en la parte ya de operacionalizar las leyes a través de políticas públicas. Y ahí su presupuesto. Hemos hablado que teníamos antes de la pandemia 80 centros infantiles, ahora tenemos 40. Es tema de presupuesto. Y creo que también ahí tiene que haber voluntad política. Responsabilidad política. Responsabilidad y voluntad política también de los tomadores de decisión. Porque priorizan otras prioridades. Lo que quieren es mostrar a la población, su acción es política, demostrar a la población son los proyectos de cemento y no el desarrollo integral de sus habitantes, el desarrollo social. Por eso yo digo, es concebido el tema de los cuidados como un derecho social y el derecho a la vida también. Es fundamental, me parece, tomar en cuenta esto, primera cosa. Segundo, creo que desde nuestra experiencia en el Alto, creo que hay que orientar que las políticas municipales prioricen el desarrollo integral, no solamente desde lo que dice la ley Avelino señala, la primera infancia, sino la educación comunitaria, la educación en estos niños, que es el centro infantil, principalmente. Hay muchas poblaciones que requieren cuidado, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores. No hay que olvidar a las personas marginadas también, que son personas que pueden estar en situación de calle, personas alcohólicas, drogadictas, que tienen que ser parte del sistema, ¿no? Creo que tenemos que hablar de ellos en algún momento y ponerlos también en las cuentas, ¿no? Y socialmente reconocemos, cuando hablamos de cuidados centros infantiles, nos enfocamos en los niños menores, sí. Pero también hay otra población, los adolescentes, por ejemplo, son la población más descuidada. Por lo menos en política pública municipal en el Alto, en algún momento ha habido intentos de generar programas de apoyo, de fortalecimiento educativo para niños y adolescentes, programas de reforzamiento escolar. Para eso se han ido construyendo en el pasado, hace 10, 15 años, los centros, los CRPs, ¿no? Que al final se ha distorsionado, los centros de recursos pedagógicos. Era justamente para ocupar a los jóvenes en actividades psicopedagógicas, acompañar el espacio del ocio con otras actividades alternativas para los jóvenes, ¿no? Y justamente creo que esos han sido las fuentes para la escuela de arte, la escuela de cine en el gobierno municipal. Yo creo que hay que retomar esos grandes desafíos que es de esta población que en estos momentos está al aire, nadie da importancia en el cuidado de los adolescentes. Un reto, ¿no? para el Estado. Sí. Muchos retos que cada semana. Pero también para la sociedad, para nosotros, porque sabes que si no hay alguien que insista, que proponga, el Estado, el municipio, la gobernación, ahí va a estar en statu quo. Entonces creo que también hay organizaciones juveniles, por ejemplo, la propia FES, ¿no? O sea, perdido en esto, o sea, ¿dónde está, digamos, las propuestas, tal vez lo que tú decías, los CRPs? Yo recuerdo cuando estaba en el colegio había el CRP, había... Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, te hablo de cuánto, hace 20, 25 años, ¿no? Eran actividades culturales, había gimnasio, había para un laboratorio de química, biología, artes, o sea... para hacer teatro. Para hacer teatro, ¿no? Y creo que también pero actualmente... Bueno, había muchos espacios de Versito, pero no se consideraban como espacios de cuidado. Claro, es como para que pasen tiempo, ¿no? Ocupación del tiempo del ocio. Bueno, evidentemente necesitamos trabajar mucho para nuestra niñez. Es el futuro y el presente. Si vemos como futuro, tenemos que trabajar el presente con buenas políticas que nos ayuden a seguir desarrollando sus habilidades, sus capacidades, sus potencialidades de los niños, que muchas veces no lo podemos desarrollar. ¿Por qué? Porque mamá y papá salen a trabajar y se queda con terceras personas porque no hay espacios en las guarderías, no hay espacios en los centros infantiles y los costos sí son elevados. Entonces, tenemos que trabajar con políticas. Nuestro Centro Virgen Niña trabaja con estas políticas inclusivas para los niños desde edades muy tempranas. Hacemos mucho material en nuestro centro, creamos materiales. Ahora esto es nuestra segunda edición de textos que tenemos para guías de apoyo en casa.
desde edades tempranas. Entonces, hay mucho que trabajar y yo creo que tenemos que hacer algo como sociedad, como personas, para el bienestar, el presente y el futuro de nuestros niños. Exactamente. Y como siempre en cada programa nosotros aquí damos responsabilidad y también exigimos, que es ahora vamos a ir encontrando maneras. Ahora quiero dar paso a que un poco organice esta información que se ha bajado, que es muy interesante, a nuestra invitada que nos va a acompañar el día de hoy, que está a distancia, pero nos ha estado escuchando, nos ha estado viendo desde Cochabamba. Quiero dar la bienvenida a Jacqueline Garrido Cortés Villazón. Ella es directora de Ciudadanía, que, bueno, nos va a ampliar un poco esta mirada y también nos va a poder concretar, digamos, conceptos, esto que hemos un poco lanzado nosotros, esta responsabilidad del Estado. Te escuchamos, querida Jacqueline. Muchísimas gracias. En verdad, para mí es un honor estar en este lindo programa que ya tiene un público enorme. Contestatarias hemos visto en todo lado, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, etcétera. Y en verdad les felicito porque es un diálogo interesante, dinámico, ágil y eso nos permite llegar mejor a las personas. Bueno, voy a tratar rápidamente de hacer una síntesis de la forma en que se ha, o lo que se ha dicho más bien en el programa, que en verdad no requiere de más que de dar orden, porque los especialistas son ustedes entonces y las especialistas. Sin embargo, se han dicho cosas muy, muy importantes. Primero se ha conversado sobre los servicios de cuidado infantiles y en realidad hay más demanda de estos servicios, es evidente, y en mucha menor medida hay demanda de servicios de cuidado para adulto mayor. Hemos abordado poco acerca de este tema, servicios de personas adultas mayores, para personas con discapacidad. Hemos abordado un poquito acerca de el servicio para adolescentes que se traduce en centros de apoyo escolar, en centros de desarrollo artístico, etcétera, ¿no? Como les decía, nos hemos centrado mucho más en los servicios de cuidado infantil, pero incluso estos servicios tienen un déficit alto, es decir, incluso juntando la oferta pública y la oferta privada, vemos que los servicios de cuidado infantil son muy pocos para la cantidad de población. Y aquí les quiero mostrar un dato. 4 millones de personas en Bolivia requieren de cuidado y hay 7.4 millones de personas cuidadoras. Este es un dato de 2018, es de una encuesta que Ciudadanía hizo junto a Oxfam, y ahí podemos ver, por ejemplo, que evidentemente hay una demanda altísima es decir, hay una cantidad de personas importante en el país que requieren de cuidados, ¿no? Y hay una cantidad importante también de personas cuidadoras. Las cosas han cambiado, evidentemente, pero yo solo quiero hacerles recuerdo de lo siguiente. Una mayoría de las personas que cuidan son mujeres, ¿no? Y aquí el dato es clave porque, fíjense, las mujeres hacemos trabajo de cuidado dentro del hogar y también hacemos trabajo productivo, es decir, fuera de la casa. Sumadas las horas, es de 14 horas diarias promedio. Los hombres, en cambio, trabajan sumando horas de trabajo fuera del hogar y dentro de la casa, es decir, haciendo trabajo de cuidado, suman 11 horas, ¿no? Es decir, seguimos las mujeres siendo las principales responsables de las tareas de cuidado. Ha
ha cambiado, es indudable, está cambiando, pero lamentablemente todavía nos falta avanzar mucho más de esto. ¿Por qué? Porque este vínculo entre horas de trabajo en general, es decir, dentro de la casa y fuera de ella, que hacemos las mujeres y en relación a la que hacen los hombres, que es menor, ¿no? Las mujeres percibimos menos salario, menos ingresos en promedio en general. Imagínense, los datos de esa encuesta nos decían que prácticamente las mujeres, siendo que trabajan mucho más que los hombres, hacen más trabajo de cuidado, reciben menos salario. Y esto, y la proporción es tremenda, es decir, las mujeres perciben ingresos en una proporción mucho menor, 50% menos que los hombres. Entonces, imagínense esta diferencia, es la que también tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el trabajo de cuidado se vincula con el desarrollo o el potencial desarrollo que podría haber en una región. Más mujeres que liberan su tiempo del cuidado tienen mayor opción también de generar mayor cantidad de ingresos para la familia. Entonces, como decía Carla, el tema de cuidados es un asunto central que tiene que ver con el derecho al cuidado, es decir, si uno de los derechos fundamentales es la vida, el cuidado que garantiza que esa vida continúe, ¿no es cierto?, es también, por tanto, un derecho. Entonces, desde esa perspectiva, el cuidado como derecho también nos da no solamente esta idea de que el cuidado aporta, sino que el cuidado también debe ser un asunto público y que debe ser demandado ante instancias estatales que son en realidad, que es el aparato que garantiza el ejercicio de nuestros derechos, ¿es verdad? Entonces, estos elementos han estado presentes de manera muy importante en las intervenciones que ustedes han tenido. Entonces, ahí vemos que la sociedad y el sondeo que ustedes hacían de alguna manera reflejaba también que hay personas que no acuden a los centros de cuidado. Es verdad, hay todavía una desconfianza altísima en que estos servicios puedan proveer los cuidados importantes. Entonces, esta desconfianza también de alguna manera provoca algo de desinterés por parte de la población en demandar estos centros de cuidado, porque no nos olvidemos, hay una oferta de servicios estatales y también hay una oferta de servicios privados, pero aquí está el problema y es por eso que el tema de cuidados es un asunto público, ¿no? Los servicios privados solamente cubren la demanda de un sector chiquito, porque ese sector pequeñito es el que puede pagar. Son caros. Los servicios de cuidado privados son caros. Ya de hecho, los servicios de cuidado que brinda el sector privado para poblaciones dependientes como niños y niñas, el promedio en el país es verdaderamente alto, está por los 800 bolivianos mes. Imagínense lo que supone, no tenemos ese dato, sí, del promedio de centros el costo de los centros privados para cuidado de adultos mayores durante el día, pero un sondeo que también hemos hecho en Ciudadanía aquí en la ciudad de Cochabamba nos muestra que el pago o el cobro por este servicio está cerca a los 2.000 bolivianos. Entonces, imagínense, los ingresos de las mujeres en promedio es de 2.000 bolivianos, ¿cómo van a contratar un servicio para cuidado de adulto mayor en otros 2.000 bolivianos? Entonces, esta disparidad es la que el Estado tiene que de alguna manera cubrir, y de eso también hemos hablado, de la importancia que tiene el Estado
en la protección de los derechos y en este caso de garantizar el derecho al cuidado. ¿Esto qué supone? Supone la implementación de estos centros de cuidado infantil, pero no nos olvidemos que también son importantes y son claves para otra población dependiente, que son los centros de cuidado para personas adultas mayores y también centros de cuidado para personas con discapacidad. Centros de cuidado para adulto mayor y con discapacidad son contaditos en el escenario público, en verdad contados. Tenemos servicios de cuidado infantil, el número es pequeño, la inversión también municipal es pequeñísima. Imagínense, en un estudio que hace periódicamente Gregoria Pasa, nos dice que antes de la pandemia la inversión en temas de corresponsabilidad del cuidado, y aquí se incluyen los centros de cuidado infantil, era de 1.6% del total de la inversión municipal. Luego de la pandemia, la situación es verdaderamente trágica, trágica. Por ejemplo, de 58 centros de cuidado infantil 52 centros de cuidado infantil que tenía el gobierno municipal de Cochabamba antes de la pandemia, apenas ha recuperado 40, ¿no? Y aún más grave, estos 40 no tienen las condiciones de trabajo y de servicio adecuadas que tenían antes. ¿Por qué? Porque el presupuesto se ha jalado de tal manera que ahora las trabajadoras de cuidado, y no solo me refiero a los centros de cuidado infantil de la ciudad de Cochabamba, sino también de otras ciudades del país y de otros municipios del país. Las condiciones de trabajo son mucho más deficitarias. Las trabajadoras de cuidado, es decir, las facilitadoras de los centros de cuidado, no perciben en su mayoría salario, son solo bonos o en su caso son consultoras en línea que tienen un periodo X ¿cómo se llama?, de trabajo. No es que trabajan durante todo el año, solamente trabajan 9 meses al año, por ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solo han reducido las condiciones laborales para estas mujeres, sino también se han reducido otro tipo de condiciones, infraestructura, material, etcétera. Entonces, la situación es compleja en el país en este momento y después de la pandemia, y debemos justamente procurar, en primer lugar, de gestionar ante los gobiernos municipales, de recuperar esta inversión que había antes de la pandemia e ir superándola porcentualmente cada año. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí sí no hemos conversado mucho acerca de esto, pero en el caso de la inversión municipal, en el país en general está destinada a asuntos de infraestructura y poco o mucho menos se invierte en temas de desarrollo humano y aún menos en temas de corresponsabilidad del cuidado. ¿Y a qué nos referimos con esto? No solamente inversión en centros de cuidado para personas dependientes, no solamente niños y niñas, sino pensemos en adolescentes, pensemos en adultos mayores y en personas con discapacidad, sino también programas educativos que promuevan la corresponsabilidad en el cuidado por parte de hombres y mujeres, ¿no? Programas educativos que promuevan la corresponsabilidad social en el sentido de que también las OTBs debemos de alguna manera ser corresponsables. Los dirigentes de las OTBs, y este es un dato también que les comento, y ustedes lo saben, los dirigentes de las OTBs, en su mayoría hombres, y no podemos dejar de lado esta situación, demandan asuntos de infraestructura. Y no así, ¿no? Ahí tenemos hermosas canchas deportivas, tenemos
calles pavimentadas, etcétera, etcétera, pero poco se demanda servicios de cuidado. Por lo general, esta demanda viene por parte de los propios centros que ya están instalados, ¿no? En una suerte de sector, digamos, de la OTB que no es precisamente el mejor lugar para el desarrollo y funcionamiento de estos centros, y queda así. Entonces, ¿qué hacemos? Hay desarrollo de programas de educación ciudadana que involucren más al hombre y a la sociedad en el Estado. Eso es lo que puedo comentarles, más bien, eso es lo que he podido resumir de las intervenciones que han tenido, y he agregado algunos elementos más que creo debemos tenerlos siempre presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Es importante, ¿no?, lo que nos comparte Jacqueline sobre las cifras, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta hasta que realmente sabemos cuánto se ha dejado y por qué, en qué momento se toman estas decisiones, que nosotros las dejamos y hasta que escuchamos decimos, sí, no se está cumpliendo con lo que ya se venía ganado, ¿no? Seguimos perdiendo, y si quienes pierden, nosotras que también tenemos que exigir más cosas, ¿no? Esta responsabilidad que, como comentaba Carla, es del Estado, las mujeres las estamos asumiendo. Exactamente, creo que un poco para ir cerrando, creo que es importante ver que la pandemia ha puesto al cuidado como una crisis, ¿no?, que se ha sobrecargado en los hombros de las mujeres en la mayor parte de los casos. Nos toca ahora hablar de los sistemas de cuidado, de las sociedades de cuidado, de sistemas de cuidado municipales. El caso de Cochabamba que nos contaba Jackie, en la ciudad del Alto nos pasa exactamente lo mismo, y tenemos que tomar medidas que tienen que ver con decisiones estatales, que son generación de políticas del Estado, leyes, normativas y la inclusión de los temas de cuidado en los presupuestos municipales. Importantísimo. Para el pleno ejercicio del cuidado como derecho social, reconocimiento como derecho social, creo que el gran desafío tiene el Estado. Hasta hoy, las mujeres han estado subvencionando con el trabajo de las mujeres han estado subvencionando una responsabilidad estatal, que es el cuidado. No solamente estamos hablando de centros infantiles, estamos hablando del desarrollo humano de las futuras generaciones. No es solamente el beneficio para las mujeres, para los niños, sino de la sociedad en su conjunto como un bien común público principalmente. Exactamente, Porfirio. Y creo que también los datos que daba Jacqueline, por ejemplo, de que 4 millones de la población boliviana requiere de cierto cuidado, creo que es una cifra sumamente elevada. Creo que el censo también va a poder visualizar este tipo de números, de datos, y darle el respaldo como tal. Y creo yo acá también decirles, ¿no?, a toda la población femenina de que el tema del cuidado no solamente es responsabilidad de ella, y no dejen volar sus sueños o dejen sus sueños por estar cuidando, sino que también esto es una responsabilidad compartida con los varones. Bueno, resumiendo, ¿no?, sí es unas políticas que debemos trabajar toda la sociedad, no solamente ciertos tipos de actores, porque también es un tipo de violencia que hacemos a la niñez cuando la mamá, la familia, más que todo la mamá tiene que ir con un niño en plena lluvia, tiene que llevar a diferentes lugares. Es un tipo de maltrato también. Debemos pensar en nuestros niños y, como les decía, en el presente y en el futuro. Muy importante. Muchas gracias, Jacqueline, por acompañarnos. Ha sido importante este junte. Nos ha como que siento que nos ha dado energía, como sí, o sea, a exigir, ¿no? ¿Desde qué lugares, no? Sí, a sentar y también darnos cuenta que sobre qué hombros está cargada esta responsabilidad. Bueno, vamos a despedir a nuestra querida Jacqueline igual vamos a continuar, bueno, nos seguirá acompañando ahí a la distancia en Cochabamba. Y vamos a ir a un sector que nos encanta, que es uno de mis favoritos, que es Juntas Hacemos Historia. Ahí conocemos un poco más del trabajo de las mujeres, de sus historias, de lo que nos tienen que decir. Hoy tenemos a Laura de Rosa, de Feminiflor. Vamos a conocerla.
nos dejó el movimiento sufragista. Mientras escribía Cosas del Oficio, uno de mis artículos más representativos recordaba las palabras rebuscadas de aquellas personas que se oponían a la labor periodística de las mujeres, alegando que es un ámbito exclusivo de los hombres y que las mujeres tienen de sobra con los quehaceres de la casa. Por eso fundamos junto a otras compañeras Feminiflor, donde se proyectaban nuestras voces. Mientras nosotras lo escribíamos, nuestros compañeros lo vendían a 20 centavos en las calles. Fue tanta la repercusión que nos agrupamos y realizábamos actividades culturales, veladas literarias, tertulias musicales y más adelante participamos de manera activa en la Guerra del Chaco, que me inspiró a redactar mi primer libro, además el primer libro escrito por una mujer. Feminiflor fue nuestro vehículo de prensa propia, para divulgar nuestras inquietudes cívicas y culturales, y para luchar por la causa de la mujer. Mi nombre es Laura de la Rosa, y al igual que yo, empieza a escribir y difundir tu voz, para que juntas hagamos historia. Y eso ha sido Juntas Hacemos Historia. Bueno, quiero agradecer a los que nos han acompañado hoy día. A Julieta le voy a hacer entrega de un pequeño presente por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por tu labor, por el trabajo que estás realizando. Cuida a los infantes, a las infancias, ¿no? Y es no hemos tocado hoy, pero también está, ¿no? Esto de... Es un trabajo muy importante sí, y muy ¿no? grande. Es muy grande, pero también esta decisión de las mamás les pesa y dices, no, dejar a mi hijo en un centro que sea especializado, es una decisión muy importante. A la distancia también le vamos a hacer llegar con Carla, ahí le voy a dar a Carla, pero ella le va a hacer llegar a Jacqueline hasta Cochabamba. Muchas gracias por acompañarnos, ha sido una alegría, crear lazos también a distancia, seguir tejiendo. Y bueno, con esto ya vamos a empezar a cerrar el día de hoy. Carla, querida. Bueno, Jackie, no te preocupes, yo llevo todo el cargo. Recordar a las mujeres que es importante que exijamos nuestros derechos, el cuidado y el tener sistemas de cuidado es un derecho, que no dejemos los sueños, como decía Ever hace rato, que no dejemos nuestras personas por detrás del tema de los cuidados y que juntas podemos. Eso es lo que estamos trabajando ahora y a donde estamos apuntando. Querido Porfirio. Este junte nos está permitiendo también convocar en el ejercicio de sus derechos y además de sus obligaciones a los operadores de la política pública para que asuman este desafío también. Alejandra, pues hacer una invitación a toda la población para que nos siga todos los domingos a partir de las 8 de la noche por nuestras redes sociales a esto que son las contestatarias. Exactamente, Jacqueline. Bueno, agradecerles por la invitación y también invitarles a que seamos partícipes de las decisiones que vayamos a llevar en la necesidad que ahora hemos visto, que es la niñez. Muchas gracias, Julieta, muchas gracias a todos. Esto ha sido Contextatarias. Yo soy Ale. Yo soy Carla. Yo soy Porfirio. Yo soy Ever. Yo soy Julieta. Y esto ha sido Contextatarias, el junte de las gregorias. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, 8 de la noche todos los domingos. Comenten ahí abajo, igual compartan si conocen a alguien que esta información le pueda servir, que les dé como a nosotros ánimos para exigirle al Estado sus responsabilidades. Hasta el próximo domingo. Chao.